que sus preguntas se las pueden hacer por medio de la sección Preguntas y Respuestas que se encuentra en la barra inferior de su pantalla. Estas serán respondidas al final del bloque de exposiciones según el programa. La tercera conferencia de este bloque, titulada ¿Cómo hacer clases para todos? Recursos educativos abiertos sobre prácticas inclusivas en el aula de inglés, está a cargo de la profesora Yesenia Soto Torres, docente de comunicación en lengua inglesa de la Universidad Austral de Chile y Magister Inclusive and Special Education, Universidad de Edimburgo, Escocia. Sus actividades se centran en el desarrollo de prácticas y valores inclusivos para la enseñanza y evaluación en el aula de inglés y en la formación inicial de docentes de inglés. Actualmente se desempeña como docente en las carreras de Pedagogía, Lenguaje y Comunicación en Lengua Inglesa de la Universidad Austral de Chile. Dejamos con ustedes a la profesora Yesenia Soto Torres. Hola, muy buenos días. Muchas gracias por la presentación. Les voy a compartir ahora una presentación sobre un proyecto en el que estoy trabajando y que está todavía en sus inicios, así que no voy a poder mostrarles tanto, pero sí espero que les sirva, que les sirva como ideas y también ojalá que nos puedan acompañar y visitar también una plataforma que es parte de este proyecto una vez que ya esté oficialmente en línea. Bueno, esta presentación se titula ¿Cómo hacer clases para todos? Recursos educativos abiertos sobre prácticas inclusivas en el aula de inglés. Como decía la presentación, yo trabajo como profesora de inglés, pero también me especializo en el área de inclusión. Desde ya hace unos años que estoy trabajando en eso, por lo tanto, este proyecto era mi oportunidad de hacer una conexión entre esas dos áreas de mi interés. Así que, bueno, les voy a contar que el contexto un poco de cómo surge este proyecto es un proyecto de innovación otorgado por el Departamento de Investigación de la Universidad Austral Vitka y se titula Recursos Educativos Abiertos, una oportunidad de innovación y democratización del conocimiento sobre prácticas inclusivas en el aula de inglés. Ustedes ya han escuchado de qué se tratan los recursos educativos abiertos, cómo funcionan, pero también les voy a mostrar una nueva mirada porque los recursos que nosotros tenemos pensados para esta plataforma, al menos en su etapa inicial, no son del mismo tipo de los que ustedes han visto hasta ahora, así que también va a haber ahí una novedad. Bueno, obviamente contextualizar un poco desde dónde surge esta idea. Con respecto a inclusión, tenemos en Chile un marco legislativo bien amplio, la verdad, sobre todo en comparación a otros países, tal vez en Latinoamérica. Sin embargo, también, así como hay leyes, hay siempre cosas que faltan por hacer y entre ellas se encuentra un poco el apoyo en la práctica y en cómo llevar a la práctica esta legislación. Un poco tenemos el marco de qué es lo que debemos hacer, pero en muchos casos no queda muy claro cómo lo podemos hacer ni qué recursos tenemos para lograr estas prácticas inclusivas que se nos llama a realizar, ¿cierto? Tenemos en Chile a partir del 2015 una ley que se conoció como la Ley de Inclusión, sin embargo no aborda tantos temas relativos a la inclusión siendo honestos, pero sí aborda temas importantes, etapa para lograr inclusión y por supuesto fin a lucro, que fue muy importante también en su momento. Ahora también tenemos compromisos internacionales, como es la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas. Y bueno, no sé si están familiarizados con la agenda, pero hay varios objetivos, digamos, en distintas áreas de la sociedad, y una de ellas, por supuesto, es educación, y el llamado es a contextos educativos inclusivos. Por lo tanto, el compromiso
es grande, es importante, y ahora nos queda el desafío de cómo llevarlo a cabo en el contexto real. El contexto en el que yo trabajo específicamente en este momento es el de la enseñanza del inglés como lengua extranjera, que es lo que quiere decir ahí. Especial en contacto, y también hay una iniciativa, parte del programa Inglés Abre Puertas, que seguramente lo han escuchado, del Ministerio de Educación, que se llama Redes de Docentes de Inglés, y en la que docentes en distintas regiones se reúnen, se organizan ellos mismos, son bastante autónomos en ese sentido, crean iniciativas de capacitación, también em, de actividades con estudiantes, etc. Entonces, viendo esa ya intención de colaborar y de trabajar en conjunto, también surgió la idea de que este proyecto pudiera apoyarlos en esa iniciativa, y que se dé este trabajo sostenido en el tiempo, que lamentablemente no siempre se da, y que finalmente las oportunidades de capacitación son muy puntuales, las iniciativas también tienen periodos muy específicos de implementación, y después quedan de nuevo, o queda esta sensación de que los docentes están de nuevo solos en su tarea. Hay investigación poca, pero existe en el área de inglés, de las necesidades de capacitación. Y una de las necesidades más grandes de capacitación que sienten los profesores es con respecto a inclusión, también porque sienten que no se les prepara lo suficiente a veces en sus casas de estudio, y también porque los contextos van cambiando, por lo tanto siempre hay una necesidad de seguir capacitándose, y con respecto a inclusión y particularmente con respecto a necesidades educativas especiales hay una sensación de que no se sabe lo suficiente y de que no se está bien preparado para atender estos contextos. Y en ese sentido también, a partir del 2018 existe un decreto en el que ya no se pueden eximir de asignaturas los estudiantes con tanta facilidad como lo era antes. Particularmente en las asignaturas de inglés se eximían muchos estudiantes si es que, por ejemplo, tenían una necesidad educativa especial o alguna discapacidad. Era muy fácil simplemente eximirlo del curso y promoverlo al curso siguiente sin que haya pasado por la experiencia de estar en un aula de inglés. Y esto, por supuesto, es muy contraproducente, es una práctica exclusiva y no aporta, obviamente, a la idea de inclusión que tenemos. Entonces, pensando en eso, también se me ocurrió cómo lograr que reducir también esta sensación de ansiedad en los profesores de poco conocimiento, y de cómo hacer de sus clases un poco más inclusivas. Y una forma que encontré muy llamativa era la idea de crear recursos educativos abiertos. Los recursos que yo voy a producir para este proyecto son distintos a los que ya ustedes vieron. No son recursos que estén directamente dirigidos o diseñados para enseñar un contenido, sino que para enseñar formas de transmitir o de crear y construir ese conocimiento. Entonces son formas de cómo enseñar inglés de manera más inclusiva. Y afortunadamente los REAs con su flexibilidad nos permiten también abordar estos distintos temas. Bueno, el objetivo de este proyecto es básicamente democratizar el conocimiento sobre prácticas inclusivas que promueven la inclusión, sobre prácticas, perdón, que promueven la inclusión en el aula de inglés, porque, como les decía, está esta sensación de que no sabemos que tenemos que hacerlo, pero no sabemos cómo. ¿Y dónde vamos a tener estos recursos? En una plataforma digital, por supuesto, abierta y gratuita, y los recursos van a provenir de personas que tengan expertise en ciertos temas prioritarios dentro del área de inclusión, y van a ir y bueno, estos docentes, o sea, estos expertos van a estar, son principalmente docentes de inglés
en la universidad, también una docente en ejercicio y algunos estudiantes también que han hecho investigación en el tema y están dirigidos a también docentes en ejercicio y a sus estudiantes, o sea, perdón, ya a nuestros estudiantes en formación en la carrera de pedagogía en inglés. El enfoque que nosotros tenemos hacia la idea de inclusión también es importante mencionarlo porque hay distintas miradas hacia cómo entender la inclusión y la inclusión en la educación. Probablemente si yo se los menciono, para muchas personas lo primero que se les va a venir a la mente es necesidades educativas especiales o tal vez algunos grupos vulnerables como grupos minoritarios con respecto a etnia, comunidad LGBT, etc. Sin embargo, la visión que yo tengo de inclusión y que he querido un poco transmitir en este proyecto tiene que ver con entenderlo como un proceso continuo, no como una meta a la que vamos a llegar, sino que un proceso constante de transformación de nuestras prácticas, en la que por supuesto es muy importante estar constantemente reflexionando sobre lo que estamos haciendo y aprendiendo nuevas cosas de cómo hacer y cómo enseñar de formas diversas. Esto también se basa en valores y principios que promuevan tanto acceso, participación y logro académico de todas, todos y todos nuestros estudiantes. Si les interesa más el tema, referencias instancia, porque tenemos la idea de seguir con esto en el futuro y ojalá eventualmente crear material que pueda servirle a los profesores para enseñar y que cuente ya con con estos valores incluidos. Pero en una primera etapa creemos que es súper importante que los profesores primero se empapen de experiencias de otros docentes para conocer cómo lo hacen, cómo lo logran, y también para que saquemos un poco el miedo de que es tan imposible, que ya y sepamos que se hace, que se puede y que no es tan difícil como a veces lo creemos. Para esto tenemos 4 entrevistas con docentes UH trabajando en distintas áreas, como les decía, prioritarias de la inclusión, que si bien este enfoque que yo les comento no necesariamente tiene que ver solo con grupos vulnerables, pero sí obviamente hay áreas prioritarias y una de esas, por supuesto, son las necesidades educativas especiales. Uno de nuestros docentes trabajó con un estudiante sordo, tenemos una docente trabajando con comunidad LGBT, una docente que ocupa técnicas teatrales para promover inclusión y una docente trabajando en contextos vulnerables. Entonces esas miradas también son muy enriquecedoras nos entregan ellos también estrategias, ideas de actividades que se pueden hacer y que se pueden adaptar a distintos contextos. Hay una entrevista con una profesora de inglés, ex estudiante de la carrera de inglés en la UAT, quien es no vidente, se encuentra hoy trabajando en una universidad acá en Valdivia, y ella también nos cuenta su experiencia en base a cómo ella vivió el aprendizaje de la lengua siendo aprendiz, por supuesto, y luego ahora como docente, y qué es lo que hay que tener en cuenta para enseñarle a un estudiante no vidente o con discapacidad visual. Y después vamos a tener, que es la única que nos falta, una entrevista con tesistas de pedagogía en inglés que están trabajando justamente en una investigación sobre prácticas inclusivas. Estos recursos que van a ser, como yo les digo, entrevistas con estrategias y con actividades, van a ir acompañados de material didáctico, en muchos casos originales, material diseñado por estos docentes y estos informantes claves que tenemos, pero también
material que está disponible ya de forma abierta en la red y que les sirvió en su momento a ellos para llegar a desarrollar las prácticas que hoy tienen. Entonces, esta plataforma también va a ser un espacio de colaboración y de encontrarnos con las personas que tienen más expertise en este tema y que nos pueden también guiar en cómo ellos han logrado desarrollar estas prácticas. Como les decía, vamos a trabajar diversos temas y esperamos seguir añadiendo muchos más, por supuesto. También vamos a contar con un repositorio de trabajos de titulación de estudiantes de la UAT, del área de inglés, porque hemos descubierto también que hay muchos trabajos ahí muy interesantes que sin embargo no tienen la difusión que merecen, propuestas didácticas muy interesantes que toman mucho tiempo y mucha creatividad invertida en aquello, pero que después no siempre se puede compartir. Y lo mismo con investigaciones hechas aquí mismo en la región, con ideas para mejorar las prácticas docentes. Entonces queremos también que esta página sea un espacio para poder visibilizar ese trabajo y que les sirva en el fondo a las personas que están trabajando en contextos donde se requiere desarrollar más prácticas inclusivas, que en realidad son todos los contextos. Y bueno, y todo el material publicado también va a estar bajo la licencia Creative Commons, como la describía Sandra hace un rato también, para que pueda ser de libre acceso de todos quienes quieran revisarlo. Me encantaría poder mostrarles la plataforma, no puedo todavía porque todavía no la tenemos oficialmente en un servidor, está en sus últimas ya etapas de diseño y de implementación, pero va a lucir más o menos así. Va a tener obviamente un video de bienvenida, va a tener información sobre el proyecto, sobre nuestro equipo, van a estar los recursos, por supuesto, el repositorio y un formulario de contacto. Una cosa que queremos asegurar en la información y los recursos que vamos a tener disponibles, sino que también que la información que esté ahí sea de acceso lo más inclusivo posible. Por lo tanto, cada uno de la información y de los videos y el material audiovisual va a tener subtítulos, va a tener interpretación en lengua de señas, que estamos de hecho trabajando en eso. Va a tener la página, vamos a tratar de que también tenga las características necesarias para que pueda ser leída por un lector de pantalla, en el caso de que hayan personas con discapacidad visual, digamos, y vamos a pilotear la página también con estudiantes pertenecientes al programa Watch Inclusiva, que nos digan también si es fácil de acceder, si realmente pueden revisar el contenido, si es fácil de entender, y cómo la podemos, por supuesto, mejorar. Este es nuestro equipo, me pareció muy importante mostrárselo. Falta una persona aquí que es muy importante, que Valentina, una estudiante de periodismo que nos está ayudando. Faltó su fotito, pero el equipo está compuesto, bueno, Sandra ha sido esencial también. Ella es la co-ejecutora de este proyecto y me ha ayudado mucho a conocer los REA en primera instancia y a diseñar también este proyecto y a ponerle un poco más de forma. Paula, estudiante de Pedagogía en Inglés de la UACH, y Marco, estudiante de Ingeniería Civil Informática, que nos ayuda con el diseño de la página. Y bueno, recalcar también lo que ya se ha mencionado, la colaboración con estudiantes es esencial. Y para mí ha sido muy, muy gratificante poder trabajar con ellos, saber sus perspectivas, que me acompañen a hacer las entrevistas y saber también cuáles son las cosas que a ellos también les llaman la atención y quieren destacar en los recursos. Bueno, ¿cuál es nuestra meta con este trabajo? Por supuesto, otorgar acceso libre, democratizar el conocimiento, y que no persiste esta sensación de que solo hay algunas personas que poseen este saber sobre ciertas disciplinas y sobre ciertas
sobre ciertos temas. En el caso de la inclusión debiera ser un tema que todos podamos manejar, que mantengamos este trabajo conjunto, como les decía, que esta página sea un espacio de conexión, de diálogo entre también la academia y el contexto escolar. Sabemos que seguimos aprendiendo siempre, que aquellos docentes que ya están en ejercicio no han terminado de aprender, por lo tanto también me parecía muy importante que ellos también tengan acceso a un momento de aprendizaje y que en ese sentido estos recursos se lo pueden otorgar. Y también sabemos que es distinto el tipo de aprendizaje que necesita uno al momento de ser profesional que cuando está todavía en formación. Entonces también queríamos apuntar a cubrir esa necesidad. Y por supuesto el fin último es promover prácticas inclusivas que se propaguen, que se establezcan como una cultura en nuestros establecimientos a todo nivel, por supuesto a nivel universitario también. ¿Qué se viene con el proyecto? Por supuesto se viene una etapa de difusión bien importante. El proyecto dura 1 año y termina en julio del próximo año, por lo tanto estamos más o menos a la mitad, tratando de trabajar a toda velocidad los recursos para poder hacer el lanzamiento prontamente. Que los dejo a todos invitados, van a ver mis contactos al final y si no a través también de la organización del seminario me podrían contactar si es que les interesa ver la página después cuando esté disponible. Y bueno, y nos queda también seguir trabajando. Queremos que esto no termine, como yo les decía, uno de los problemas de los apoyos en términos de inclusión es que se terminan y después no pasa nada. Entonces, y quedamos de nuevo solos, digamos, haciendo nuestra pega. Entonces, queremos que esto siga, que después se mantenga en el tiempo y que podamos seguir añadiendo recursos a lo largo de los años, digamos. Estas son mis referencias. Les agradezco mis contactos, mi contacto personal y el del proyecto, y espero que les haya servido esta presentación. Muchas gracias. Ahí sí. Entonces, agradecemos la exposición de la profesora Yesenia Soto e informamos a los asistentes que se iniciará el espacio de preguntas, las cuales se recolectaron durante el transcurso de este bloque. Invitamos a encender sus cámaras a nuestros expositores de la mañana, la profesora Sandra Bocarey, la profesora Yesenia Soto y el kinesiólogo Gonzalo Tiznado. Ya están con nosotros. Partimos entonces con una pregunta para la profesora Bocarey. Sergio Lara de México pregunta, ¿qué opina acerca del uso de infografías como recursos? Mira, no he probado, igual vi que preguntaban por los podcasts, creo que no hay que descartar absolutamente nada y probarlo. Evidentemente hay mucho potencial en esos recursos, creo que hay que probarlos, aprender de ellos. Yo el otro día descargué una forma de hacer podcast, me parece que es una muy buena herramienta, pero como te digo, no los he probado y creo que la mejor manera es haciendo y probando. Ya hay que ir aprendiendo nuevas tecnologías, nuevos medios y recursos. Sí, descubrir las limitaciones que tiene, para qué tipo de aprendizaje es lo adecuado, y creo que esas son las preguntas que hay que respondernos. Eso. Gracias por la respuesta. Para Gonzalo Tiznado, 2 preguntas. Una a lo mejor más técnica es cómo se accede a la realidad virtual que hay en la web que se presentó. Y lo otro es, como profesor líder de esta iniciativa 3D, de manera personal,
bueno, tu perspectiva frente a la creación de estas tecnologías para el aprendizaje en el sentido del trabajo, qué significa toda la metodología, toda la investigación previa que significó para poder llegar a esta metodología de trabajo, básicamente. A ver, empezamos con la primera pregunta, que la segunda era media larga, entonces ahí se me anduve perdiendo. Sobre la realidad, hay que diferenciar entre realidad virtual y realidad aumentada. La realidad virtual es cuando uno utiliza esas típicas como gafas, ¿ya? Entonces uno a través de esos como lente o gafas, uno va viendo la estructura con diferentes partes. O sea, la estructura está adelante y uno al girar la cabeza o al girar el lente va viendo la estructura en diferentes partes. ¿Ya? Y eso se puede acceder a la página donde dice ahí realidad virtual, pero en realidad la realidad virtual no la hemos utilizado porque hay que comprar esas gafas y en realidad no ha mostrado gran utilidad. Ya en realidad es incómodo utilizar esas gafas. A diferencia, sí, de lo que es la realidad aumentada, que la realidad aumentada, como está en la página, ahí está el link donde dice realidad aumentada, sale en grandecito. Incluso al lado hay un tutorial de cómo utilizar la realidad aumentada, especialmente a través del celular. Ya es el celular con el que uno puede hacer la realidad aumentada. Y eso significa que nosotros tomamos la estructura y la colocamos en cualquier lado, no que esté en la pantalla simplemente, sino que podemos colocarla que esté en el piso, que esté sobre una mesa y cualquier cosa, y nosotros a través de la mano, con la misma mano, porque vamos a estar trabajando, lo podemos subir, ver la estructura por debajo, ver la estructura por arriba, por los lados, girarlo, ya, y de todas maneras, de todas esas formas. Sí, el problema con la realidad, la realidad aumentada ahora es que se necesitan todavía estructuras informáticas con mucha potencia. O sea, necesitamos un celular con harta, que tenga una cierta capacidad, o sea, más actual, máximo de 1 año, para que puedan realizar esos movimientos. Los computadores no, los computadores ya los más antiguos ya vienen con procesadores que pueden movilizar todo, ya desde el 2010 probamos que se puede hacer bastante bien. Pero los celulares sí, como son más pequeños, obviamente tienen procesadores más pequeños y cuesta más realizar la realidad aumentada. Pero en la página, si ustedes se fijan, está el link donde dice realidad aumentada y ahí está el tutorial de cómo realizarlo a través del celular. Gracias. Sí, la segunda pregunta tenía que ver un poco con la perspectiva que tiene. Recuerdo a Lucy principalmente la creación de estas tecnologías de aprendizaje en el sentido del trabajo previo que significa. O sea, lo que tuvo que ver básicamente con el trabajo que presentó. Sí, o sea, a ver, veamos primero las perspectivas. Nosotros queremos seguir creciendo, queremos seguir aumentando la cantidad de recursos académicos, como vimos que al principio solamente eran estructuras 3D, después agregamos los videos, después agregamos la realidad aumentada y finalmente agregamos la participación de los alumnos, como ellos mismos pueden trabajar sobre las estructuras 3D. Y que es algo sumamente fácil. Yo incluso casi no tuve que darle las instrucciones de cómo trabajar sobre una muestra 3D a los alumnos, porque ellos como nativos digitales ya lo sabían hacer, y en muchos casos lo sabían hacer mucho mejor que yo en algunas ocasiones. Ya que yo no soy un nativo digital, ni tampoco soy de la parte informática, yo soy netamente morfólogo, o sea, de la parte de anatomía, pero tuve que aprender esto con la utilización del escáner. ¿Y cómo llegamos a esto? Simplemente con trabajo. Ya, o sea, lo que viene anteriormente simplemente fue con trabajo. Compramos el escáner, que en ese tiempo nadie conocía el escáner. Tuvimos que aprender a utilizarlo a través viendo videos en chino, videos, porque lo tuvimos que mandar, el escáner tuvimos que mandar a importar de China. O sea, se demoró aproximadamente unos 8 o 10, 8 meses más o menos, por la burocracia que hay, ¿ya? Y nos costó más del presupuesto que nosotros habíamos solicitado. Entonces nos llevó más o menos, yo creo que 1 año y medio en aprender a utilizar el escáner,
y aprender a utilizar o hacer una página web. En ese tiempo no teníamos plata para poder pagarle a un informático para que nos hiciera la página web. Claro. Significó, por decirlo, una gran cantidad de trabajo, pero en vista de un proyecto futuro también que pretende seguir avanzando también. Sí, claro, sí, sí. Lo que ahora nos queda, pero claramente, es la utilización de imágenes de personas vivas. Ay, ¿cómo vamos a hacer algo 3D de una persona viva? Fácil, a través de la utilización de resonancia magnética y de tomografía axiales computarizadas, comúnmente llamado también como escáner. Ya, eso, cuando ustedes se toman una resonancia o se toman un TAC, le entregan un disco, un CD, que es lo más antiguo que hay, porque encontrar un computador con CD yo creo que es más fácil que obtener la información del mismo CD, ¿ya? Pero a través de esa información, con la información que viene ahí, hay muchos programas que te transforman esa estructura en 3D. Por ejemplo, una persona que tiene una hernia discal, se le saca una resonancia a la columna y nosotros podemos trabajar en 3D esa columna y mostrársela. Y esa es la próxima parte que viene en nuestro proyecto, que todavía lo estamos estudiando, y es, porque eso todavía es un poquito complejo. Entonces, tenemos perspectiva para seguir aumentando la cantidad de recursos que vamos a ir encontrando. Ujú. Gracias por sus respuestas. Vamos con una pregunta. Primero un comentario para la profesora Yesenia Soto. Muy acertado social, humano y profesional el preocuparse por los alumnos y personas con cierta discapacidad y brindarles los espacios y herramientas para que sigan educándose. Felicidades por los grandes beneficios que traerá este proyecto. La pregunta es, ¿cómo crees que seguirá este proyecto en relación a la sostenibilidad o cómo le gustaría que se proyectara en el futuro el proyecto? Bueno, muchas gracias por el saludo y por la felicitación. Sí, me gustaría que se proyecte obviamente abordar otros temas prioritarios, como les mencioné algunos de ellos, pero quedan muchos más también. Y también seguir en ese sentido otorgando oportunidades de aprendizaje sobre estrategias, formas de lograr prácticas inclusivas, pero también quisiera llegar al momento de crear recursos que les puedan servir directamente a los docentes de modo que puedan acceder a la página y no tener que diseñar ellos nuevamente algo, sino que ya esté, por ejemplo, diseñado cierto material para trabajar con o para enseñar ciertos contenidos, digamos, del currículum a personas con discapacidad, con necesidades educativas especiales o en determinados contextos con características específicas. Entonces eso es algo a lo que me encantaría llegar. Como yo les comentaba antes, creo que una etapa inicial es desarrollar primero la conciencia de nuestras prácticas y de cómo lucen y cómo se crean prácticas inclusivas primero, porque como también les dije, yo no creo que existan las recetas de lo que es necesario, o sea, de lo que mágicamente me va a producir inclusión en el aula. Entonces creo que es muy importante que primero se cree esa etapa de reflexión sobre la práctica y luego poder avanzar a otorgar material, pero que ese material siempre lo vamos a tener que ocupar pensando también en estos valores y en las ideas y en el enfoque que tiene la inclusión, porque si no es solo material. Para mí es material que podrían sacar de mi plataforma o de cualquier otra, pero para mí tiene que ir acompañado de este apoyo en lo más, en lo que tiene que ver con la reflexión y la conciencia sobre el trabajo en inclusión. Ujú. Y Sergio Lara de México pregunta, ¿en la plataforma se contempla el usar aprendizaje adaptativo? Me parece súper interesante esa pregunta. El aprendizaje adaptativo es una súper buena oportunidad, creo yo, y no lo descarto, no está,
originalmente dentro de las ideas del proyecto, pero no lo descarto pensar para el futuro. Agradezco también que lo hayan mencionado. Igual creo que, que tengo que analizarlo bien, porque también se necesita para trabajar en eso un gran conocimiento de los estudiantes que van a recibir ese contenido. Y como la plataforma lamentablemente no va a poder conocer todos los contextos posibles, digamos, es difícil crear un material que sea tan versátil que le vaya a servir a todos. Parte también de los valores inclusivos es el escuchar al estudiante y estar súper consciente de cuáles son sus necesidades en particular, pero sin embargo me parece una excelente idea para tener en cuenta y para compartir con los docentes, porque creo que una vez que ellos también se pudieran estar familiarizados con el tema, podrían también ellos mismos generar su contenido pensado con este enfoque del aprendizaje adaptativo, que sin duda es de mucha utilidad. Muchas gracias por su respuesta y bueno, agradecemos también a todos quienes hicieron sus preguntas. Agradecemos por supuesto a la profesora Sandra Bocarey, al profesor Gonzalo Tiznada y a la profesora Yesenia Soto, que durante esta mañana estuvieron compartiendo con nosotros sus presentaciones en este segundo día de seminario. Muchas gracias por estar con nosotros.